Vamos a iniciar con el tema de vectores en R2 y R3. Y empezaremos con los vectores en el plano, que sería vectores en R2 o vectores en el plano. Anteriormente vimos lo que son, desde el punto de vista algebraico, un vector y cómo se hacen operaciones con esos vectores, operación de suma, resta, multiplicación por un escalar, producto punto, desde el punto de vista algebraico, meramente algebraico. Bien, ahora vamos a ver vectores en el plano desde el punto de vista geométrico, de tal manera que desde la definición hasta las operaciones las estaremos viendo desde un punto de vista geométrico. ¿Qué sería un vector desde el punto de vista geométrico? Bueno, pues podemos poner una definición geométrica de un vector. ¿Qué es un vector desde el punto de vista geométrico? Voy a poner un texto más grande. Pues diremos que desde el punto de vista geométrico, un vector es un conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido también dado, o sea que ya está identificado, y a eso le llamamos vector. Entonces el vector desde el punto de vista geométrico es un conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Ese es un vector. Y cualquier segmento de recta, vamos a ponerlo aquí, cualquier segmento recta en ese conjunto se va a llamar o se va a denominar un representante del vector. Es decir, cualquier segmento que sea similar, que tenga las mismas características que el segmento dado, pues se le va a llamar representante del vector. Y en ese sentido, gráficamente lo veríamos así. Imagínense ustedes que tenemos un plano, y tengo segmentos de recta. Por ejemplo, tengo este segmento de recta. Ese segmento de recta lo voy a poner de color naranja. Ese segmento de recta es un vector. Bueno, pues ese segmento de recta, si yo lo tengo ubicado en algún otro lado, por ejemplo ahí, o por ejemplo
voy a mover este. Puede ser que esté ubicado en el origen, puede ser que esté ubicado aquí, por ejemplo, ¿sí? O puede estar ubicado en cualquier otro sitio. Todos esos son, puede estar ubicado aquí, por ejemplo, puede estar ubicado en cualquier otro sitio, puede estar ubicado el segmento. Todos estos son representantes del vector, porque el vector es todo un conjunto, todo el conjunto de segmentos de recta que son idénticos. ¿Idénticos en qué? Bueno, pues son idénticos en su tamaño, que le vamos a llamar magnitud, que es lo que mide el vector, y esa magnitud la vamos a representar entre barras y la letra del vector, o la letra con la que vamos a representar el vector. Esta sería la forma de representar la magnitud. La magnitud significa lo que mide el segmento. ¿Cuánto mide el segmento? Esa es la magnitud del vector. Todos van a tener la misma magnitud, todos. Para formar parte de ese conjunto, todos deben de tener la misma magnitud. También deben de tener todos los vectores o todos los que pertenezcan al conjunto la misma dirección. La misma dirección. La dirección la vamos a representar con la letra T. Y la dirección significa el ángulo que forma con la horizontal. Es decir, se refiere a este ángulo. Entonces, todos los vectores que tengan o pertenezcan a ese conjunto, al momento de sacar el ángulo que formen con la horizontal, deberá de ser el mismo ángulo. Entonces, todos los segmentos de recta que pertenezcan al vector deben de tener la misma magnitud, la misma dirección y además el mismo sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, pues el sentido es el punto de inicio y el punto terminal. Es decir, de dónde inician y hacia dónde terminan. En este ejemplo particular, por ejemplo, el vector va de este punto y se dirige en este sentido hacia este otro punto. El sentido es hacia arriba, aquí visualmente, ¿verdad? Y todos deben de ir en ese mismo sentido, de su punto de origen hacia arriba a un punto terminal. Punto de inicio, punto terminal. También se le conoce como punto de anclaje, donde empieza el vector, punto de anclaje y punto terminal. Entonces todos tienen que estar en ese sentido. Si por ejemplo tuviéramos alguno de ellos y estuviese al revés, pues ya no tendría, puede tener la misma magnitud, ¿sí? Puede tener inclusive el mismo sentido. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo, paralelo a este. Puede tener la misma magnitud, puede tener el mismo sentido, pero la misma magnitud,
pero el sentido ser diferente. Y al ser el sentido diferente, también el ángulo será diferente. Ya no será el mismo ángulo con relación a la horizontal. Entonces, ese ya no pertenecería al vector, ¿sí? Este segmento ya no pertenecería al vector. Lo voy a poner con color negro, por ejemplo. Ese no pertenece al vector o al conjunto. De tal manera que el sentido nos indica hacia dónde está apuntando el vector. Todos tendrían que estar apuntando hacia el mismo lugar, en este caso hacia arriba, ¿sí? O puede ser hacia abajo, o puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda, pero todos deben de apuntar en el mismo sentido. Ese es un vector, un conjunto de segmentos de recta que tienen la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Bien. La magnitud del vector la calculamos a través de la raíz cuadrada de sus componentes, x cuadrada más y cuadrada. Básicamente es el teorema de Pitágoras. Esta es la fórmula para calcular la magnitud del vector. La dirección la vamos a calcular con la fórmula tangente, en este caso se utiliza la tangente inversa de y sobre x. Estas son las dos fórmulas que utilizamos. Por ejemplo, voy a cerrar un momento el programa para actualizarlo y poder continuar. Nos está actualizando. Bien, entonces vamos a actualizar aquí lo que faltó. Es la magnitud que representábamos con entre barras la letra V, la dirección que es el ángulo T, y el sentido. Que dijimos es donde empieza, punto inicial o punto de anclaje, y donde termina, punto terminal. Muy bien. En el caso de la magnitud, pues se refiere o se calcula con la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado. Y en el caso de la dirección, se calcula con la tangente inversa de y sobre x. Bien. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos, estas van a ser nuestras fórmulas. Supongamos que tenemos un vector, el vector de coordenadas 4,2, por ejemplo, este vector. Para graficarlo, pues simplemente utilizamos el plano. Voy a poner el plano acá. Y sobre el plano, le voy a cambiar de color, voy a ponerlo en verde. Y sobre el plano hacemos
sobre el plano, dibujamos el vector. Son 4 unidades en X. 1, 2, 3, 4 unidades en X. 2 unidades en Y. 1, 2. Este eje es X, este eje es Y. Bien, entonces sobre el eje X trazamos una paralela al eje y sobre la coordenada en X trazamos una paralela al eje X. ¿Dónde se interceptan? Pues ahí estaría el vector. Donde se intercepten, ahí estaría el punto terminal del vector. Punto terminal. Y trazamos una recta que va del origen hacia ese punto terminal. Y ese sería el vector. Entonces insertamos un segmento de recta que inicia en el origen y termina en ese punto terminal. Y a ese segmento de recta es un representante del vector. Acuérdense que el vector es un conjunto de segmentos de recta que tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Aquí estoy solamente poniendo un representante del vector, porque el vector es un conjunto. Bien, en este caso el origen sería el punto de inicio y el punto 4,2 visto como un punto sería el punto terminal. Entonces el punto de inicio sería el origen, el punto terminal sería el que tiene coordenadas 4,2 como punto, no como vector, ¿sí? Como punto. Punto de inicio y punto de terminación. ¿Cuál sería el ángulo que forma este vector con la horizontal? ¿Cuál sería su ángulo? ¿Y cuánto mide el segmento? Eso sería la dirección y la magnitud. Para calcularlo, pues aquí tenemos las fórmulas para ello. Y vamos a ver cuánto valdría. Déjenme. Bueno, otra vez está dando problemitas aquí la actualización del blog de notas. Listo. Entonces vamos a calcular la magnitud. Entonces tendríamos que la magnitud de B, en este ejemplo particular, pues sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Y pues eso nos daría que la magnitud de B sería 16 más 4, pues nos da raíz de 20. Lo puedo dejar como raíz de 20 o lo puedo simplificar y ponerlo como 4 por 5, que es 20, raíz de 4 es 2, raíz de 5. Esa sería la magnitud del vector. El ángulo, ¿por qué utilizo la tangente inversa? Bueno, si se dan cuenta ustedes, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí lo voy a seccionar con rojo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde este lado, este cateto, mide 2, y este otro cateto, que está aquí, este cateto, mide 4, ¿sí? Entonces conocemos el cateto adyacente, conocemos el cateto opuesto
y la función trigonométrica que relaciona a los catetos es la tangente. Es decir, si este es el ángulo, entonces la tangente de ese ángulo, la tangente de este ángulo, es igual al cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente, que es 4. Este es el concepto de la tangente. Pero si yo quiero despejar el ángulo en particular, pues entonces aplico la tangente inversa. La tangente inversa de la tangente, pues me da t. Y del otro lado me queda la tangente inversa de 1/2, simplificando 2/4, mitad de 2, mitad de 4. Tangente de 1/2. ¿Cuánto vale la tangente de 1/2? Bueno, pues podemos usar las tablas de ángulos que existen para el ángulo de un sexto, un cuarto, un medio, etc. O usar una calculadora para tener el valor de la tangente inversa. En este caso, si utilizo una calculadora del tipo científico y queremos calcular las inversas, me voy a la segunda función y aquí tengo la tangente inversa. ¿Sí? En este caso sería de 0.5, que es 1/2, le quiero calcular la tangente inversa. Nos daría pues 26 grados con 56, o 57 redondeado a 1/10. Entonces t sería, en este ejemplo, 26.56. 57, ¿verdad? Redondeado a 1/10. Eso fue la tangente inversa de 0.5. Entonces ya tenemos el ángulo. Quiere decir que este ángulo mide 26.57 grados. Bien. Esa es la forma de calcular la magnitud y la dirección de un vector en R2. Ahora bien, puede ser que el vector se encuentre ubicado fuera del origen. En ese caso, debiéramos de tener cuál es el punto inicial y cuál es el punto terminal. Por ejemplo, el vector cuyo punto inicial es el vector P y el punto terminal es el punto Q, aquí hablamos de puntos, entonces indicamos la dirección de inicia en P, termina en Q. Esta es una notación que se utiliza para establecer dónde empieza y dónde termina el vector. Sería muy diferente si yo lo pusiera que empiece en Q y termine en P. O bien ponerlo como PQ por el orden de las letras, pero la flecha de arriba la pongo al revés. Estoy indicando que empiece en Q y termine en P, que es lo mismo que esto. Entonces, dependiendo de cuál sea mi punto inicial y mi punto terminal, será el sentido del vector. Y ese sentido también se deriva en la dirección. Por ejemplo, el vector PQ, que inicia en P y termina en Q, donde, este es Q, donde
P fuera el punto de coordenadas 2,1 y Q fuese el punto de coordenadas 5,4. Bien, vamos a ver cómo quedaría el vector. Trazamos nuestro plano. Aquí está nuestro plano. Y en ese plano lo voy a poner de color verde. En ese plano dibujamos los puntos. Entonces es el punto 2,1. 1, 2 y 1. 2,1. Aquí estaría el punto P. Aquí. Ahí estaría el punto P. Y el punto Q tiene coordenadas 5, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces 4 y 5. Déjenme ponerlo con otro color. 4 con 5. Aquí estaría el punto Q. El vector, dijimos, inicia en P y termina en Q. Entonces lo iniciamos en P, coordenadas 2, 1, y lo terminamos en Q, coordenadas 5, 4. Ahí estaría el vector PQ. Si ese vector yo quisiera trasladarlo al origen, o bien usar el representante que está anclado en el origen, ¿cómo le haría? Este representante del vector está anclado en P. Pero ¿qué pasa si yo quiero el representante del vector que está anclado en el origen? Bueno, para hacer eso, pues tengo que ubicar cuánto mide el segmento horizontal o el cateto horizontal del vector y cuánto mide la parte vertical del vector en el triángulo rectángulo. Fíjense, aquí pongo un horizontal, trazo una vertical y obtengo un triángulo. Aquí es donde yo tendría el ángulo director, el ángulo que me marca la dirección del vector, y la magnitud. El sentido pues ya me lo dan, que va de P a Q. Entonces, ¿cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto? Que son los catetos. ¿Cómo sé cuánto mide? Pues simplemente resto el 4 menos 1. 4 menos 1. Para saber qué distancia tenemos. El resultado es 3. Y acá hago lo mismo. 5 menos 2 para saber qué distancia hay del 2 al 5. 5 menos 2. Eso nos da 3 también. 3. Quiere decir que el segmento equivalente, o otro representante del vector, es el que estaría ubicado en 3 en X, 3 en Y. Ese segmento que está ubicado 3 en X y 3 en Y, más o menos por aquí, sería otro representante del vector si lo anclamos en el origen. Vean aquí, si yo hago una copia de este vector y lo pego anclado en el origen, debiera coincidir.
lo pego anclado en el origen. Bueno, ahí me falló un poquito tal vez la distancia en cada segmento, pero debiera coincidir con las coordenadas, ¿de acuerdo? Deben de coincidir con las coordenadas, en este caso 3, 3. Voy a borrarlo de aquí y lo ponemos, debiera coincidir con las coordenadas, pero ahí ya me quedó muy inclinada. Debiera coincidir con las coordenadas. Este segmento tal vez va un poquito más abajo. Ahí. Y aquí tendríamos las coordenadas. 3 y acá iría la otra coordenada. Pero ya me fui un poquito chueco. Más o menos ahí, y de aquí bajaría a la coordenada 3, 3, 3. Ahí tendríamos el punto terminal. Y en ese sentido, pues el vector es el mismo, misma dirección, misma magnitud, mismo sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la diferencia de las y, diferencia de las x, y encontramos un representante del vector anclado en el origen, que normalmente pues se representa con una sola letra. En este caso sería el vector 3, 3. 3 en x, 3 en y. Entonces, este vector PQ es también un representante al igual que el vector 3, 3. Estaba anclado en el en P, ahora lo trasladé a anclarlo en el origen. ¿Para qué lo anclo en el origen? Pues para hacer relativamente más fácil el cálculo de la magnitud. De tal manera que la magnitud en este ejemplo pues sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, la magnitud sería la raíz de 18. 3 al cuadrado 9 más 9, 18. 18 lo puede escribir como 9 por 2. Raíz de 9 es 3, raíz de 2. Esa sería su magnitud. Por otro lado, la dirección sería la tangente inversa de la coordenada en y, que es 3, sobre la coordenada en x, que también es 3. Por lo tanto, estaríamos calculando la tangente inversa del número 1, que son 45 grados. Podemos hacer el cálculo. 1 tangente inversa, 45 grados. Entonces, t sería, en este ejemplo, 45 grados. O bien un cuarto de pi radianes. Esa es la forma de calcular el ángulo y la dirección. Hay que tener cierta precaución cuando calculemos la dirección de un vector. Cierta precaución. En el siguiente sentido, cuando nosotros ubicamos de alguna manera déjenme poner acá P, cuando ubicamos nosotros de alguna manera el ángulo, va a depender, siempre vamos a tomar el eje positivo de las X, es decir, una horizontal positiva. Y el ángulo se mide desde el eje positivo de las X. De ahí que debemos de tener muy en cuenta la ubicación del vector para conocer perfectamente el ángulo. Por ejemplo,
Imagínense el vector de coordenadas 2, menos 2. Este vector, gráficamente, si aquí es 2, 1, 2, la coordenada en y estaría acá abajo, 1 y menos 2. Quiere decir que el vector estaría ubicado en un punto terminal en el cuarto cuadrante. Ahí tendríamos el vector. El vector estaría en este sentido, ¿sí? En el cuarto cuadrante. Cuando calculamos el ángulo, pues es la tangente inversa de menos 2 entre 2, es decir, tangente inversa de menos 1. Si yo hago este cálculo, tangente inversa de menos 1, aquí ponemos 1 negativo, vamos a borrar esta parte, 1 negativo, y le calculo la tangente inversa, me va a dar menos 45 grados. La calculadora me está dando este ángulo, pero el ángulo en los vectores se mide en sentido opuesto a las manecillas del reloj, partiendo del eje X positivo. Partiendo del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. En esa forma se mide el ángulo. Quiere decir que el ángulo yo lo mido del eje positivo de las X hasta el segmento de recta en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este sentido, no en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el ángulo no es 45 grados, no es menos 45 grados que me dio la calculadora. Tiene que ser una cifra más grande. Vean el ángulo, es todo esto, ¿sí? Entonces, ahí lo que tengo que hacer cuando el vector esté en el cuarto cuadrante, al resultado que me dé, le tengo que hacer la operación 360 grados, que sería toda una vuelta completita, le resto el resultado o le sumo el resultado. El resultado es menos 45. De tal manera que a este ángulo de menos 45 le sumo los 360 grados y me va a quedar el resultado. Entonces, a este menos 45 le sumamos 360 grados. Por lo tanto, el ángulo del vector serían 315 grados, que es lo que mide desde el eje positivo de las X en sentido contrario de las manecillas hasta el segmento de recta. 315 grados. Bien. ¿Qué pasa si el vector se encontrara en el tercer cuadrante? Por ejemplo, menos 2, menos 2. Ese vector, gráficamente, se encuentra en el tercer cuadrante. Menos 2 en X, menos 2 en Y. Aquí estaría el vector, tercer cuadrante. Y ese vector que está en el tercer cuadrante, su ángulo, dijimos, parte del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este tendría que ser el ángulo. Si yo hago el cálculo en una calculadora, tendría T es igual a tangente inversa de menos 2 entre menos 2, es decir, tangente inversa de 1. Menos 2 entre menos 2 pues nos da 1.
Si yo hago el cálculo, al 1 sacarle la tangente inversa, me da un resultado de 45 grados. Pero esto no es 45 grados. 45 grados llegaría en este ejemplo, voy a trazar aquí un segmento, los 45 grados son nada más hasta aquí, estos son 45 grados. Pero yo no quiero este pedacito, yo quiero desde el eje positivo hasta el segmento de recta. Entonces son estos 45 más 180 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo sería el resultado que me dio, 45 más 360 grados, perdón, más 180 grados. El ángulo que me dio más 180 grados. Entonces aquí le sumamos 180. Es decir, el verdadero ángulo en este ejemplo particular sería de 225 grados. 225. Bien, también lo pueden expresar en radianes. Un 45 grados pues es un cuarto de radian. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si el vector se encuentra en el segundo cuadrante? Por ejemplo, menos 2,2. Ese vector pues estaría en el segundo cuadrante, menos 2 en X y 2 en Y. Aquí tendríamos el punto terminal y el vector del origen hacia ese punto. ¿Cuál sería el ángulo? Pues tendríamos que es la tangente inversa de 2 sobre menos 2, y sobre x. Y eso equivaldría algebraicamente a la tangente inversa de menos 1. 2 entre menos 2, menos 1. Si yo hago el cálculo en una calculadora de la tangente inversa de menos 1, 1 negativo, tangente inversa me da menos 45 grados, que no equivale, en este ejemplo, menos 45 grados pues no equivale a esto. Menos 45 grados estaría del otro lado. Aquí estarían los menos 45 grados. Este ángulo no lo queremos. Este es el que no quiero. Yo quiero este otro. Entonces, todo este ángulo, desde este lado del segmento hasta el otro lado del segmento, mide 180 grados. Quiere decir que al resultado que encontré, que fue menos 45 grados, le sumo 180 grados. Y ese sería el resultado. A este valor que me dio le sumamos 180 grados. Y tendríamos un ángulo de 135. Entonces el ángulo para este ejemplo sería 135 grados, que es este ángulo de color rojo. ¿Sí? Muy bien. Entonces hay que ubicar el vector para poder identificar cuál es el ángulo del vector. Dependiendo de en qué cuadrante esté, le sumaría 180 o le sumaría 360 grados, dependiendo de dónde se encuentre el vector. Si está en el primer cuadrante, pues no hay problema, directamente sería el resultado. Entonces depende del cuadrante donde se encuentre el vector lo que tendríamos que hacer.
Bien, eso es en cuanto a la gráfica del vector, su magnitud, su dirección y pues el sentido también que hemos visto. Bien, ahora, ¿qué pasa con las operaciones con vectores? Tenemos diferentes operaciones. Una de ellas, por ejemplo, nos habla de la multiplicación por un escalar, alfa b, la multiplicación por un escalar. ¿Qué sucede gráficamente con las operaciones con vectores? Operaciones con vectores. Desde el punto de vista geométrico. La operación multiplicación por un escalar, alfa b, gráficamente, ¿qué significa? Bueno, pues vamos a ver. Voy a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector de coordenadas 2,5. Ahí tengo un vector. Ese vector, pues ya conocemos su magnitud, o podemos calcularla, ya sabemos cómo calcularla. Sería la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, entonces la magnitud sería raíz de 29, que no tiene una raíz exacta, ¿sí? Raíz de 29. Y la dirección de ese mismo vector, t, sería la tangente inversa de 5 entre 2. Haciendo el cálculo, como es un vector ubicado en el primer cuadrante, puedo hacer la operación de manera directa. 5 entre 2 nos da 2.5, tangente inversa 68.198. Lo voy a poner como 68.2. 68.2 grados. Bien, esa es la dirección. ¿Qué sucede si yo al vector lo multiplico por 3? 3 veces el vector. Bueno, pues al multiplicarlo por 3 me queda 6,15. ¿Qué le sucede a la magnitud? Bueno, veamos qué sucede con la magnitud del vector 3b. Pues me quedaría 6 al cuadrado más 15 al cuadrado. Eso es lo que me quedaría. ¿Esto qué nos da? Pues nos da la raíz de 36 y 15 al cuadrado. 15 al cuadrado nos da 225. Esto nos suma, si a 125 le sumo 36, nos suma 261, raíz de 261. Seguramente no es una raíz exacta, pero lo podemos comprobar. Si quiero sacarle raíz cuadrada, pues no es una raíz exacta. Entonces no es necesario calcularle la raíz, lo dejamos así indicado. Bien, el 261 es divisible entre 3, perdón, entre 9. Y me da 29, quiere decir que 29 por 3, perdón, vamos a hacerlo otra vez. 261
61. Es divisible entre 9 y me da 29. ¿Sí? Es decir, 29 por 9 me da los 261. Quiere decir que esta raíz la puedo escribir como 9 que multiplica a 29. Lo cual significa que esta magnitud de 3b es igual a la raíz de 9 por la raíz de 29. La raíz de 9 es 3, raíz de 29. Y observen ustedes que la raíz de 29 corresponde a la magnitud de b. Corresponde a la magnitud de b. Esta raíz de 29 corresponde a la magnitud de b. Quiere decir que el vector, cuando es multiplicado por un escalar, se alfa duplica la magnitud. En este caso la multiplico por 3, se triplica, aquí está, se triplica la magnitud del vector. Si lo hubiera multiplicado por 2, pues se duplicaría la magnitud del vector. En este caso es un 3, se triplicaría la magnitud del vector. Ese es el efecto que tiene geométricamente la magnitud del vector. Lo va a hacer más grande, lo va a hacer más pequeño, dependiendo del coeficiente, dependiendo del valor de alfa. Lo va a ampliar o lo va a disminuir. También le va a cambiar de sentido. Si alfa fuese negativo, le va a cambiar de sentido. Ahorita veremos un ejemplo. ¿Qué sucede con el ángulo? Bueno, pues el ángulo de 3v sería la tangente inversa de 15 entre 6. 15 entre 6. Si le sacáramos tercera, dado que es un quebrado, dado que es una fracción, puedo simplificar la fracción. Entonces, sacándole tercera 15, me queda 5. Sacándole tercera 6, me queda 2. Observen que me quedó lo mismo. Tangente inversa de 5 medios. Entonces, este es el ángulo y vean que me dio exactamente lo mismo. Por lo tanto, pues el ángulo también sería 68 grados, punto 2. 68.2 grados. Es el mismo ángulo. Quiere decir que la multiplicación alfa b o la multiplicación por un escalar no altera la dirección del vector. El único efecto que tiene es alfa duplicarlo. Lo hace más grande, lo hace más pequeño. Gráficamente, si hacemos el gráfico, ¿cómo quedaría? Vamos a insertar un plano. Lo voy a insertar aquí. Y lo ocupamos hasta 15, un poquito más grande. Bien, ahí tenemos el plano. Voy a poner, dado que son coordenadas solo positivas, voy a poner solamente la parte positiva de los ejes, nada más, dado que son positivas lo que ocupamos. Solo pondré la parte del primer cuadrante. Entonces el vector como tal es 2, 5.
1, 2 y 5 en vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tendríamos el vector. Acuérdense que trazamos paralelas y tendríamos el vector. Aquí una paralela 2 hasta llegar al 5. Más o menos aquí estaría el vector. Y de ahí sale del origen al segmento. Déjenme ponerlo desde el origen. Desde el origen al punto. Bien. Ese sería el vector B. Esto es B. Ahora, ¿qué sucede con el vector 3B? Coordenadas 16, 15. Bueno, si la medida no me falla, sería 2, 3, 4, 5, 6 y 15. Y aquí vamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 estaría hasta acá. 15. Hasta ahí estaría el 15. Entonces voy a ampliar este. Hasta ahí estaría el 15. Quiere decir que el nuevo punto terminal del vector estaría en 15 con 6, más o menos por aquí. Aquí estaría el 6, más o menos, y el 15. Puedo poner rectas, digamos, guías, rectas guías. A partir de aquí puedo trazar una recta guía de forma horizontal. Como sería una recta guía, lo puedo poner en verde y bueno, ese es el grosor. Aquí no me da opciones de líneas para poner líneas segmentadas. Creo que no viene aquí la opción. Es todo lo que trae aquí. Bueno, y de igual manera puedo poner una línea segmentada, una línea que vaya del 6 hacia el punto. Tendría que ser una línea vertical que sea paralela al eje de las X, y donde se cruce pues sería el punto. Entonces en este caso el punto quedaría aquí, y entonces el nuevo vector partiría del origen hacia este punto. Bueno, ahí me quedó chueco porque debió haber sido por acá más o menos. Eso va a depender mucho de la exactitud que trace yo aquí los valores, ¿sí? Depende mucho de eso. Si yo aquí un segmento lo hago más pequeñito y otro más grande, pues obviamente no me va a coincidir los valores, ¿sí? Lo que sí tendría que coincidirme es el vector, ¿de acuerdo? 3 veces el vector. Voy a mover este un poquito, este vector, nada más para hacer una copia del vector rojo. Control C, lo voy a pegar para que vean la magnitud. Bien, aquí este debe de coincidir, debe de quedar ahí. Quiere decir que este vector lo puedo poner 3 veces. Fíjense, aquí estaría una vez. Voy a poner así separadito un poquito. Y otra vez. Entonces el vector debiera llegar, más arriba, ¿sí? El vector de color negro debiera llegar hasta aquí. Son 3 veces el vector.
Aquí pues nada que ver con estas rectas que yo había puesto aquí, ¿no? No, la escala la hice ahí muy mal, ¿sí? El 6 debiera estar un poquito más distante. Vean la distancia que hay de aquí del 1, 2, 3, 4. Aquí ya hice un segmento más chiquitito, ¿sí? Ese fue el problema. Muy bien, entonces vamos a corregir estos segmentos. Deben de ser un poquito más amplios. Y el 6 coincidiría más o menos por aquí. Entonces sería 2, 3, 4. Bueno, están muy distantes. Déjenme trazar una línea vertical rápidamente para ubicarme de aquí acá. Debe de coincidir, deben ser paralelas. Si son paralelas, hasta ahí debe de coincidir ahí. Lo voy a poner con color tenue. Ahí debiera ser el 6. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Creo que son más distantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Y verticalmente creo que más o menos coincide, ¿sí? Tal vez el último segmento, los últimos segmentos un poquito más grandes, más separados. Muy bien. Si tiene una regla milimétrica, pues sería mucho más fácil hacerlo. Bueno, ahí tenemos el significado. Se triplica el vector, ¿sí? Se triplica el vector. Eso es lo que significa la magnitud. Que el vector, vean ustedes aquí, ya lo puse un poquito separado, se triplica el vector. 3 veces el vector. Aquí está 1, 2, 3. 3 veces el vector. Eso es lo que va a hacer el alfa. Triplicarlo en este ejemplo. Bien. El ángulo, observen que no cambia. Este ángulo es el mismo tanto para el vector b como para el vector 3v. 68.2 grados. Es el mismo. Bien. Eso es lo que ocurre con la operación multiplicación por un escalar. Si yo multiplico por un negativo, pues el vector va a cambiar de sentido y va a quedar en un cuadrante diferente. Por ejemplo, si yo multiplico por menos 2 veces el vector 2,5, es decir, menos 2v, pues el resultado de menos 2v sería menos 4, menos 10. Estoy multiplicando por menos 2. Eso significa que mi vector gráficamente quedaría en menos 4, 1, 2, 3, 4, y menos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Menos 10. El vector quedaría acá abajo. En lugar de estar el otro vector 2, 5 que estaría en este sentido, ahora está acá abajo, ¿sí? Quiere decir entonces que mi vector queda con un sentido diferente.
ya no quedó hacia arriba, como el otro. Si el otro estaría acá arriba, sino quedó en un sentido diferente. Y en consecuencia el ángulo también sería diferente. El ángulo iría en todo este sentido, está en un tercer cuadrante. Y ya vimos que hay que hacer con el ángulo en el tercer cuadrante. Entonces cambia de sentido, cambia de dirección y cambia de magnitud. Se hace 2 veces más grande, pero en sentido contrario y con una dirección de más 180 grados. Eso es lo que ocurriría cuando multiplicas por un escalar negativo. Bien, esa es la operación multiplicación por un escalar y la forma de graficar y calcular la magnitud y dirección de un vector. En el siguiente video veremos lo que es la interpretación de la suma y la resta desde el punto de vista geométrico.